Vamos a orar ya. Señor y Padre Celestial, estamos contentos de reunirnos nuevamente por este medio. Te pedimos que Amén. tu Espíritu Santo esté con Ingrid. Ahora que vamos a hablar de este tema, Padre, que quede todo, que podamos entenderlo, que podamos dialogar un poco y que lo que podamos aprender aquí también lo podamos hablar con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos en el trabajo, Padre. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias, gracias. Entonces, el título es El don de lenguas y vamos a hablar acerca de si hay un don de lenguas verdadero o es realmente un don falso de lenguas, porque a menudo hay pues malos entendidos en algunas iglesias. Y debo de hacer una pauta aquí para decirles a ustedes que el siguiente estudio yo lo saqué de videos que he mirado del pastor Bohr, de Joel Flores y de Doug Batchelor, nada más para que vean que no todo lo que yo digo aquí, pues me sale a mí de mi estudio, porque trato de agarrar estudios de pastores que tienen títulos de teología, pues, para asegurarme que lo que voy a hablar, pues tiene validez pues teológica. Y vamos a empezar aquí. Los dones son para el servicio, los dones son para el servicio, para la edificación de la iglesia. ¿Y qué quiere decir cuando decimos la edificación de la iglesia? ¿Qué entienden ustedes por la edificación de la iglesia? Pues Para sí, adelante. la edificación de la iglesia, para ayudarla a hacer crecer, para Amén. fortalecerla, para apoyarla, para crecer, construirla. Muy bien. Sí, los dones son para edificar la iglesia y fueron dados para el provecho de la iglesia de Dios en esta tierra. Los dones son para el servicio de los hermanos de la iglesia y también para el cumplimiento de la misión de desempeñar, de enseñar el evangelio a todo el mundo. Antes de que Jesús se fuera de esta tierra, él dijo que teníamos que predicar el evangelio a todo el mundo. Y pues los dones se le dieron a los hijos de Dios, a los que aceptaron a Cristo, para eso, para el propósito de la misión de predicar el evangelio. Nosotros los seres humanos, las personas que enseñamos o predicamos, los pastores, los diáconos, los ancianos, los maestros, los sugieres, todos ellos solamente son instrumentos para adelantar también el evangelio. En ningún momento el don se menciona como siendo para el provecho de la persona, o sea, no es para el provecho personal, sino para el provecho de otros. Nosotros los seres humanos solamente somos una herramienta que necesita ser usada por el Espíritu que da el don, ¿verdad? Vamos a Amén. seguir aquí en Marcos 16. Si leemos el capítulo completo, no lo vamos a leer ahorita, pero les estoy dando citas para que ustedes en su devocional personal pues puedan buscarlo, ¿verdad? En Marcos 16, ahí Jesús le dio a los apóstoles los dones que ellos recibirían. Jesús les dijo, ustedes hablarán en otras lenguas. Y la palabra lengua en el idioma original de la Biblia significa simplemente idioma. Jesús les dijo, ustedes recibirán la capacidad sobrenatural para hablar en otros idiomas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir, por ejemplo, si vamos a decir que un pastor habla inglés y ese pastor viaja a Rusia y de repente Dios quiere usarlo y no hay, vamos a decir, a alguien que ayude, pero Dios quiere que el mensaje se dé. Ese pastor puede en ese momento recibir el don y hablar ese idioma exactamente en ruso. Ese que Dios todavía hace milagros y Dios todavía puede, tiene el poder para dar el don de lenguas a las personas, pero tiene que todo el tiempo ser para el adelantamiento del evangelio. Le voy a pedir aquí a Ramón García que lea Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios que hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Aquí no dice que los demonios van a hablar lenguas, aquí dice, en mi nombre echarán fuera demonios
y hablarán nuevas lenguas las personas, pues, los discípulos de Cristo. Pero no quiere decir que nuevas lenguas sean lenguas raras, así que no se entiende. Un ejemplo, por ejemplo, que algo que sea nuevo para ti. Por ejemplo, si tú vives en una casa ahorita y de repente dices, me voy a comprar otra casa, la otra casa va a ser nueva para ti, ¿ves? Porque es una casa, o es otra, pero eso no quiere decir que es nueva, simplemente es nueva para ti. Y a eso se refería aquí, hablarán nuevas lenguas. No quiere decir que no hablaban, simplemente que iban a hablar otra nuevo idioma. Otra vez, la palabra lenguas en este contexto se refiere a idiomas o a lenguajes desconocidos previamente por quienes los hablaban, como una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. En el contexto de Marcos 16-17, la palabra nuevas, hace referencia a lenguas que eran nuevas para ellos, es decir, idiomas que no conocían ellos. Esta señal se cumplió en eventos como en el día del Pentecostés en Hechos 2:4, cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que nunca habían aprendido. Ellos nunca habían ido a una escuela para aprender esos idiomas. Y siendo entendidos, ellos fueron entendidos por todas las personas que estaban ahí de diferentes lugares. Lenguas glosa, dice. Cuando leemos la palabra lenguas en la Biblia, en todas las partes de la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, la palabra lenguas, algunas personas piensan o malinterpretan que la palabra lenguas siempre se refiere a alguna expresión estática, pero la palabra simplemente significa idioma. La palabra lenguas en la Biblia, en el griego, es glosa y significa idiomas. Así que si las personas leyeran la Biblia original, podrían darse cuenta que ahí solamente quiere decir idiomas. No está hablando de una lengua pues rara. Ahora, Babel, desorden y confusión. Cuando leemos el Génesis del el capítulo 11 del 1 al 9, ahí mismo comenzaron los idiomas. Ahí fue en la Torre de Babel. Y la causa de los idiomas fue porque la gente fue desobediente. Y entonces cayó una maldición sobre ellos. Y el proyecto de hacer la Torre de Babel, de construir la torre, fue frustrada por Dios. Sus lenguas fueron confundidas y no se entendían entre ellos, había confusión. Y esto que pasó en Babel, esta confusión, que fue una maldición, vuelve a repetirse antes de que venga Jesús. La Babilonia, simbolizada en Apocalipsis, tiene que ver con confusión. Entonces, todo lo que Dios hace bueno, siempre hay, el diablo siempre trata de hacer casi lo mismo, pero no es lo mismo, pero es algo parecido para confundir a las personas o para engañarlas. Aquí en el Pentecostés, Dios hizo algo muy bonito, muy grande. Ahí Dios deshizo la maldición de la confusión de lenguas que fue causada en la Torre de Babel. En Hechos capítulo 2 podemos leer donde Dios sobrenaturalmente dio la capacidad a los apóstoles de hablar las lenguas de los judíos visitantes de todo el imperio romano. Y ahí mismo se da una lista de 16 idiomas diferentes en Hechos capítulo 2 del 8 al 11. Y aquí le voy a pedir a Guillermo que lea Hechos 2 del 8 al 11. Como pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, clamitas y los... Se está cortando el celular. Le voy a pedir a Mari o a Héctor que lo lean porque el celular de Guillermo se cortó. ¿Puedes leerlo tú, Héctor o Mari? Claro, como prosélitos, Oh, sí. cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Ok, gracias. Lo vamos a volver a leer porque no se oyó la mitad, porque yo creo que se cortó la conexión. ¿Puedes leerlo tú, Héctor? claro. ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido,
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigida y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2, 8, 11. Gracias. Y esto fue muy bonito lo que pasó aquí. Estaban ellos en le llaman en inglés el upper room, y recibieron el Espíritu Un Santo aposento alto. en el aposento alto y salió Pedro con las personas que estaban ahí y empezaron a predicar el amor de Cristo y las personas que estaban ahí, que habían venido el tiempo del Pentecostés, vinieron de diferentes lugares de aquí habla de Partos, Medos, Elamita, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, y etcétera, etcétera. Están hablando de muchos lugares donde se hablaban otros idiomas, pues. Y aquí dice, y dijeron, los escuchamos hablar en nuestras lenguas las obras maravillosas de Dios. Los apóstoles no estaban hablando balbuceando, no estaban hablando raro, porque los judíos visitantes de otras regiones donde se hablaban otros idiomas habían venido a la Pascua y al Pentecostés. Estas personas que habían venido a Jerusalén entendieron lo que Pedro estaba predicando. Y si quieres leer el sermón de Pedro, pues lo puedes leer en Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer todo, pero está en Hechos capítulo 2 y es un sermón súper bonito, que no se lo pueden perder de leer. Pedro y las personas que predicaban con él recibieron la capacidad de comunicar ese maravilloso sermón. Predicaron en los idiomas nativos de los que visitaban de otras ciudades. Fue un brillante movimiento por parte de Dios. Entonces, esos judíos, cuando regresaron de vuelta a sus ciudades en donde hablaban otros idiomas, llevaron de vuelta el evangelio a sus países de origen. Así que eso es realmente el don de lenguas. Ese es el don de lenguas. La razón para obtener el don de lenguas es para llevar el evangelio a otras personas. Fue para deshacer la maldición de la confusión entre las lenguas que ocurrió en la Torre de Babel. Pero mucho de lo que se está viviendo hoy en las iglesias acerca del don de lengua no está en la Biblia, no es bíblico. El don de lenguas que se habla en las iglesias, ese que hacen ruidos raros, no está en la Biblia, no está en la Biblia. ¿Saben que no hay ni un solo ejemplo de gente balbuceando en lenguas en la Biblia incoherentemente? No hay ningún ejemplo en toda la Biblia completa. Hay algunas iglesias donde el tiempo de adoración, cuando van a adorar, las personas comienzan a balbucear y afirman que es un lenguaje de oración celestial. Eso es lo que dicen ellos, que es un lenguaje de oración angelical, pero eso no es bíblico. Hay 3 ejemplos del don de lenguas en la Biblia. 3 ejemplos. Está en Hechos 2, en Hechos 10 y en Hechos 19. Y aquí los voy a dejar para que ustedes los lean cuando tengan oportunidades para que se den cuenta. Esos son los únicos 3 ejemplos. Y en los 3 ejemplos hay varios grupos de idiomas presentes y esas personas escuchan lo que se está diciendo y lo entienden. Los capítulos dicen que hablaron en lenguas y profetizaron, lo que significa que ellos estaban predicando. Ellos sabían lo que se decía. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Lo que escuchaban entendiendo lo que decían. La única diferencia es que predicaban en otros idiomas. Eso es la única diferencia. Estaban predicando en otros idiomas. Pero vamos a entrar en los versículos que las personas que hablan lenguas usan para decir que ahí está en la Biblia. Pero vamos a destazar estos versículos para que ustedes se den cuenta que no es lo que dice. Le voy a pedir a Marisela, que lea Primera de Corintios 13:1. Si no hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. Dice,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo aquí no está diciendo que habla en lenguas angélicas. Pablo está diciendo, aunque hablara en lenguas humanas o angelicales, si no tengo amor, no sirve de nada. Es una manera de escribir en sentido de figura retórica. Está haciendo una retórica. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Está haciendo una retórica. Le voy a pedir a Mari Macías, que lea Primera de Corintios 13, del 2 al 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, 2 al 3. Y yo resalté aquí con resaltador anaranjado la palabra sí, porque la palabra sí es hipotética. Está haciendo un estilo de escribir hipotéticamente. Cuando dice Pablo, si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No está diciendo que los cristianos deben entregar su cuerpo para ser quemado. No está diciendo eso. Es una forma de enfatizar la importancia del amor. Así que no debemos sacar de contexto esa declaración y concluir o construir toda una doctrina basada en esas declaraciones, en solamente un versículo. El verdadero don de lenguas en la Biblia siempre fue un idioma real. En la Biblia, el don de lengua siempre fue comprensible por alguien, siempre fue usado con el propósito de comunicar el evangelio. Nunca, nunca en la Biblia fue un balbuceo sin sentido en medio de una reunión para confundir a los demás. Y eso es lo que necesitamos entender. Dios puede hacer milagros hasta el día de hoy. Él todavía puede dar el don de lenguas si la iglesia lo necesita, pero siempre será para su gloria y para edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es para el adelantamiento del evangelio, para evangelizar. Se utiliza diferentes idiomas para atraer a otros a Jesús con la predicación. Para eso se usa. Le voy a pedir a Ramón García que lea Primera de Corintios 13:1 de nuevo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. Lengua angelical. El apóstol Pablo dijo, si incluso hablare en lenguas angélicas. En ninguna parte en la Biblia hay casos donde la gente hable en lenguaje celestial. No hay ningún ejemplo. Incluso los ángeles, cuando venían aquí a la tierra, cuando en la historia de la Biblia venían y hablaban con Abraham y hablaron con Daniel y hablaron con diferentes apóstoles, discípulos, profetas, nunca, nunca hablaron en un idioma raro. Siempre hablaron en el idioma de la persona cuando estaban aquí en la tierra. No hay ningún ejemplo en la Biblia, no hay ningún ejemplo, y eso tenemos que tener en cuenta. Le voy a pedir a hermano Cruz, si usted lee Primera de Corintios 13, de 2 al 3. 2 y 3. Sí, Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, 2 y 3.
de nuevo, resalté la palabra sí, porque el apóstol Pablo sigue hablando. Pablo no entendía todos los misterios. Incluso él dijo, si entregara mi cuerpo para ser quemado, Pablo nunca dio su cuerpo para ser quemado. Él fue decapitado. Así que lo que el apóstol Pablo dijo, si incluso hablar en lenguas angelicales. No hay ningún ejemplo en la Biblia de nuevo, no hay ningún ejemplo orando en lenguas angelicales. En Primera de Corintios capítulo 12 se enumeran los frutos del Espíritu. Y el don de lenguas o idiomas, porque debe de decir idiomas, el don de idiomas está en la parte inferior de la lista, está en la parte inferior, y aquí se los voy a dar, porque está como 3 o 4 veces en la Biblia. En los primeros está el palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y luego están los apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. En todas las partes de la Biblia, donde se enumeran dones espirituales, el don de lenguas está al final. Pero en algunas religiones, las iglesias voltean esta lista al revés y hacen que el don de lenguas sea lo más importante. Y dicen que si las personas no hablan en lenguas, pues que no tienen el don del Espíritu Santo. Y la Biblia, de nuevo les digo, no dice eso. Eso no está en la Biblia. Le voy a pedir a Iracema que lea la siguiente filmina en Primera de Corintios 12, 4 al 6 y también Primera de Corintios 12, 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, perdón, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y lo 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gracias. Entonces el Espíritu da los dones como Él quiere y no le da los mismos dones a todos. La Biblia nos dice que Dios da diferentes dones a diferentes personas. Hay que creer en el don de lenguas, sí, porque el don de lenguas sí existe. Lo que no es bíblico es el balbuceo incoherente que está sucediendo en algunas de las iglesias, donde las personas que hablan ni siquiera entienden lo que están diciendo. ¿Cuál es el propósito de hablar? ¿Cuál es el propósito del habla? El habla es para comunicar el pensamiento. Ese es el propósito. El propósito de que Dios te dio el habla es para que tú comuniques tu pensamiento. Algunas de estas personas que balbucean dicen, ay, pero es que es un lenguaje de oración celestial. Pero como les digo, eso no está en la Biblia. Juan el Bautista no habló en lenguas. Eso significa que Juan el Bautista pues no tenía el don del Espíritu Santo entonces, porque en estas iglesias se dice que tú tienes que hablar en lenguas para para que se pueda demostrar que tienes el don del Espíritu Santo. Y eso no está bien. Tampoco Jesús habló en lenguas. Jesús no tuvo el don de lenguas entonces. Es absurdo pretender que solo los que hablan en lenguas tengan el Espíritu Santo o que de alguna forma tienen un papel importante en sus iglesias. El don de lenguas es el don que Dios da a algunas personas, dice la Biblia, para adelantar la obra de salvación. Ese debe de ser el sentido del don de lenguas. Ahora vamos a hablar un poquito de la iglesia de Corintios, de donde sale esta doctrina, esta falsa doctrina. La iglesia de Corinto era una iglesia compuesta de gran parte de esclavos del Imperio Romano. Era un puerto donde venía gente de todas partes. Estas gentes que venían de todas partes se integraron al cristianismo. Muchas personas se integraron a la iglesia y los servicios de la iglesia se estaban volviendo muy confusos. La gente se levantaba, pues a todos se levantaban y predicaban y daban su testimonio o hablaban profecía en diferentes idiomas y la gente no entendía. Pablo dijo que no hablen,
No hablen, dijo Pablo, a menos que la gente entienda. Es súper claro Pablo cuando dice no hablen, cállense. Ellos deberían de tener un traductor, dice Pablo. Y ahí lo pueden mirar. Vamos a ver Primera de Corintios 14:7. Le voy a pedir a Guillermo. No sé si Guillermo pueda leer, a ver si le sirve la conexión. Sí, es que iba llegando, cuñada. Sí, Primera de Corintios 14, del 7 al 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Gracias. Aquí las trompetas eran utilizadas para dar señal a las tropas sobre cómo iban a maniobrar. Y si el trompetero estaba borracho, pues nadie sabría qué hacer, ¿verdad? El sonido tenía que ser distinto y tenía que ser claro. Eso es lo que Pablo les está explicando a la iglesia de Corinto, les está explicando que ¿cómo va a decir aquí? Como la flauta o la cítara, si no diese distinción de voces, ¿cómo sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Cómo se va a saber si el sonido no es claro? Es lo que está diciendo él. Vamos a seguir. Le voy a pedir a Iracema que lea Primera de Corintios 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 1 Corintios 14:9. Gracias. Pablo dice, si ustedes van a hablar, asegúrense de que las personas entiendan. Y si no entienden, que haya un traductor, un intérprete. Y él dice, dos o tres a lo mucho, tampoco mucho ruido, nada más dos o tres. Algunos se preguntan qué quiere decir Pablo en Primera de Corintios 14:14. Le voy a pedir a Héctor o a Mari que lea Primera de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14. Y muchas personas en muchas versiones de la Biblia, esta palabra desconocida le llaman la lengua extraña. Y quiero que sepan ustedes que la palabra extraña no está en el original. Esa palabra fue agregada cuando escribieron la Biblia. Si leen el original, la palabra extraña, lenguas extrañas, no está en el original. Así, porque mucha gente también saca con que estamos hablando lenguas extrañas. Pues para que sepan que esa palabra no existe. Los que hablan en lenguas dicen, ese es el lenguaje de la oración. Pablo está orando en el espíritu, pero si ni siquiera sabe lo que está orando. Eso no es lo que dice este versículo. Hablando de las personas de Corinto, Pablo les decía que podían levantarse y pretender predicar y nadie sabrá o entenderá lo que están diciendo, decía. Pablo no estaba promoviendo el orar sin entendimiento. Eso no tiene sentido, sino que insiste en que se debe de haber inteligibilidad y edificación del cuerpo. En ese sentido, si alguien ora y ni él mismo entiende, eso no beneficia a la congregación ni a la persona espiritualmente. No dice que está orando en lenguas. Está diciendo, ¿cómo sabes si tus oraciones son contestadas si no las entiendes ni tú mismo? Es lo que está diciendo. ¿Cómo sabes? El propósito del don de lenguas es para que podamos comunicar el evangelio de Jesús. Tal vez tú te preguntes, ¿de dónde salió esta falsa o errónea idea de las lenguas? ¿Has visto tú iglesias donde las personas están en el servicio y comienzan a balbucear? Y los servicios a menudo se convierten en un caos. Durante el sermón, personas comienzan a hablar y otras personas dicen, daré la interpretación, dicen unos. Pero la interpretación muchas veces es dudosa. Muchas veces es dudosa. Se hicieron estudios de universidad donde verificaron para ver si esto era verdad. Y le pusieron, yo no sé cómo lo hicieron esos estudios, pero cuando empezaban las personas a hablar en lenguas,
dijeron que no había el frontal lobe, ¿cómo se dice? La cosa frontal donde Lóbulo frontal. lóbulo frontal, donde uno puede definir la comunicación, dicen que no se activaba cuando empezaban a balbucear las personas. Las religiones paganas alrededor del mundo tienen una práctica similar. Las religiones paganas hablan también balbuceo. En inglés se llaman chanting. Bailan y luego empiezan a hablar así, ¿no? Esto se remonta hasta el oráculo de Delfos en Grecia, donde las sacerdotisas inhalaban vapores que las ponían en un trance. Por ejemplo, la sacerdotisa comenzaba a murmurar y a hacer ruidos y decían que era un lenguaje de los dioses. Entonces el sacerdote supuestamente interpretaba lo que estaba diciendo la sacerdotisa. Era a menudo interpretaciones muy ambiguas que nunca podían ser probadas ni refutadas. Nunca. Entran en trance y les sobreviene lo que ellos llaman el espíritu, le llaman. También los aborígenes en Australia, o las tribus en África, o los medios en el Caribe. Ellos tocan los tambores, tocan la música, entran en un trance y les sobreviene lo que ellos le llaman el espíritu y comienzan a balbucear y a murmurar y eso les da la sensación así. Pero, ¿es esto lo que hizo Jesús? ¿Has leído en la Biblia tú que los apóstoles hacen esto? Como les digo, eso no está en la Biblia. Le voy a pedir a hermano Cruz si lee Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. La Biblia dice que todas las cosas se hagan decentemente y en orden. Yo no sé si ustedes han entrado a ese tipo de iglesias y pueden sentir orden. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No andan como locos ahí hablando cosas incoherentes. Y así el propósito del don de lenguas es entenderse, es entenderse. Una de las características de Babilonia en el Antiguo Testamento es la confusión de los idiomas. Ahí está en Babel, la confusión de los idiomas. Y en los últimos días, antes de que venga Cristo, en los últimos días, Dios dice que se levantará Babilonia y sus hijas, un sistema religioso de donde salieron iglesias, y esas se llaman las hijas. Esa es la iglesia falsificada en el capítulo 17 de Apocalipsis, diferente de la novia pura de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis. Una de las características de Babilonia es la confusión de los idiomas. Recordemos la Torre de Babel, donde Dios los maldijo y no pudieron entenderse al hablar entre ellos, en Hechos 2. Y envió el Espíritu y pudieron entender en el Nuevo Testamento. Así que si vas a un servicio, de alguna iglesia y la gente empieza a estar balbuceando y nadie sabe lo que se dice, pues yo no creo que esa sea una señal del Señor o del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14. Algunos creen que el don de lenguas en Primera de Corintios 14 dice que no fue el mismo don de lenguas de Hechos 2. Afirman que el don de lenguas en ellos sí era la capacidad de hablar idiomas, pero en Corintios era la capacidad de hablar en lenguas extáticas, es decir, en un idioma que no se habla en ninguna parte del mundo y que solo Dios puede entender. Las personas estas dicen que el idioma de Corintios o las lenguas de Corintios son diferentes a las de ellos, a las de ellos 2, están Hechos 10, Hechos 19, Marcos 16, 17. Aquí no le puse Hechos 10 y Hechos 19, se me pasó, pero es Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Este argumento carece porque aquí la palabra lenguas englosa en griego. El don es el mismo en todas estas fuentes, en todos estos versículos, es el mismo significado. Por eso, en Marcos 16, 17, Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19 y Primera de Corintios 14, la expresión
hablar en lenguas aparece solamente 5 lugares en el Nuevo Testamento. Este hecho indica que el don es el mismo en todos los lugares de la Biblia. El don de lenguas en la ciudad de Corintos. La ciudad de Corinto llegó a ser una colonia del Imperio Romano en el 44 antes de Cristo. Era un gran centro comercial que unía el oriente y el occidente. El mar Mediterráneo era un puente de comercio entre el norte y el sur de Grecia. Tenía una población de unas 200,000 personas. No solo había romanos aquí, había griegos, había judíos, pero también había mucha gente de muchas naciones. El apóstol Pablo pasó 1 año y medio en Corinto, en su segundo viaje misionero en Hechos 18. Corinto era una de las ciudades más inmorales de Europa. El don de lenguas era necesario para poder evangelizar a la gente de todas las naciones que vivía y pasaba por esta ciudad. Los corintos tenían muchos problemas y aquí en el mapa, miran dónde está, era un puerto. Esta iglesia de Corintos, los que se convirtieron al cristianismo, tenían muchos problemas. Los miembros eran muy conflictivos, eran muy envidiosos, se la llevaban peleando, unos decían yo soy de este, otros decían yo soy de aquel, había incesto, existía la prostitución, los miembros tenían problemas legales y se llevaban unos a los tribunales, había un conflicto sobre la carne ofrecida a los ídolos, algunos cristianos estaban celebrando orgías. Había abusos en la celebración de la Santa Cena. Algunos miembros negaban la doctrina de la resurrección. Algunos estaban bautizando por los muertos. Así que no es sorprendente que la iglesia también estaba abusando y usando mal el don de lenguas, ya que esta iglesia tenía problemas. Y aquí les voy a hacer unas preguntas a ustedes, si ustedes quieren contestar, voy a hacer varias preguntas. Primero las voy a leer todas. Y luego si ustedes quieren hablar sobre esto, pues pueden hablar. La primera pregunta es esta. ¿Es necesario que todos los miembros de la iglesia hablen en lenguas? La segunda pregunta ¿es más importante el don de lenguas que todos los demás dones? La tercera pregunta, ¿tiene el don de lenguas el propósito principal de edificar al creyente? La cuarta, ¿es el don de lenguas una señal de espiritualidad? Quinta, ¿es el don de lenguas la habilidad de hablar idiomas que se hablan en el mundo? ¿O es un lenguaje extraño que no se habla en ninguna parte del mundo y que solo Dios puede entender? Número 6, ¿qué condiciones deben existir para que una persona reciba el don de lenguas? Así que si ustedes les gustaría compartir sus pensamientos, adelante. Yo quisiera compartir en lo que dice San Juan, capítulo 16, y el Señor Jesús refiriéndose a la venida del Espíritu Santo. En San Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice en el versículo 8, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí vemos la obra principal del Espíritu, la cual resalta Cristo, dice, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que la obra principal del Espíritu de Dios es convencernos de nuestra pecaminosidad y llevarnos a la confesión, llevarnos a Cristo para que Él nos perdone. Ahí vemos la parte principal. No se menciona aquí el don de lenguas, sino se resalta la obra del Espíritu de Dios, es llevarnos al arrepentimiento. Así es que ahí vemos la la prioridad en la obra del Espíritu Santo. Amén, amén. Y le voy a pedir a Ramón García
Si puede, gracias hermano por compartir. Le voy a pedir a Ramón García que lea Efesios 4 del 11 al 13. Quería comentar el punto número 5. Muy bien, me voy a regresar. Ahí está. Dice que el don de lengua es la habilidad de hablar idiomas que se habla en el mundo, o es un lenguaje extraño que no se habla en ninguna parte del mundo y que solo Dios puede entender. Bueno, el don de lengua es la habilidad de hablar idiomas que se hablan en el mundo. Pablo dice, gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a otros que 10,000 para que enseñe a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo hablaba más idiomas que cualquiera, yo creo, de las personas que estaba ahí. Tenía el don de lenguas, era una persona muy inteligente, pero dice pues que él prefiere hablar alguna lengua que lo entiendan, a no hablar 10,000 que no le entiendan. Volviendo al punto importante de, de la gente que se reunía en las reuniones, las predicaciones, pues Pablo era mucho ruido y todos hablaban en sus diferentes idiomas y Pablo tuvo que poner orden. Le dijo que todo se hacía decentemente y en orden. Entonces es muy importante que entendamos lo que es el don de lenguas. En Marana, cuando trabajaba en Marana, había una señora que tenía 20 años en el pentecostalismo y nunca habló lenguas, ella. Y era la que tocaba el piano, la que dirigía la música ahí. Y cuando ella se aceptó el venirse con los adventistas, que aceptó el mensaje adventista, ella decía que ella no se sentía cómoda ni salva, porque ellos decían que el don de lenguas es es una seña de que ha recibido el don del Espíritu Santo. Y en la Biblia, pues no hay un texto que sostenga eso. De manera que el hablar en lengua es un don de Dios y hablar idiomas al momento que nosotros necesitemos, Él nos puede usar. Amén. Muchas gracias. Le voy a pedir a Mari o a Héctor que lean Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Gracias. Entonces, el don de lenguas no se menciona en esta lista. Cada don es para el bien del cuerpo. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo y para equipar a los miembros para servir. El don no es para el beneficio personal. Y si tú hablas con una persona que habla en lenguas, ellos te van a decir, ay, pero es que se siente muy bonito, mira, yo lo tengo y pues no puede ser otra cosa más que el Espíritu Santo porque se siente muy bonito. Yo quisiera preguntarle a ustedes si ustedes se sienten muy bonito haciendo cosas que no están agradables al Señor. ¿Han hecho cosas ustedes que se sienten bonito haciendo que no van conforme a lo que Dios quiere? Claro que hay, claro que hemos hecho cosas que nos hacen sentir bien a nosotros, pero que no está bien hacerlas. Claro que las hay. Entonces, le voy a pedir a Iracema que lea el siguiente versículo, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Muchas personas que oran, que siempre están con el Señor en la boca, pero Dios dice que no todo el que dice Señor, Señor, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre, solamente ese. Así que hay que estar anclados a la palabra del Señor y no estar siguiendo líderes
que le están diciendo a las personas desde el púlpito lo que no está en la Biblia, lo que no está en la Biblia. Le voy a pedir a Marisela que lea Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Gracias. Y oí, esto está en Apocalipsis, este es el final, ¿eh? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Esto quiere decir que Dios tiene pueblo en esas iglesias. Esto quiere decir que el Señor tiene hijos de Él en esas iglesias. Y luego sigue, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias, pero no va a salvarlos en esas iglesias. Dios está haciendo un llamado. Dios, en su amor infinito, en su misericordia, dice, salid de ella, pueblo mío, salid de donde hay confusión, sal de esa falsa enseñanza, sal de ese lugar donde no se abre la palabra de Dios. No se predica la palabra de Dios. Estas cosas no se hablan. Sal de ahí. Y Dios da las oportunidades para que la persona que ama a Dios, que ama la luz, que quiere andar en la luz, no camine en tinieblas. Dios nos guíe a través de su palabra, a través de la Biblia. No es a través de una persona o de un pastor o de un líder espiritual. Dios te guía por su palabra, por su palabra. Y la verdad nos hará libre. Y su palabra es verdad. Y la verdad os hará libre. Es lo que dice la Biblia. Yo les quiero presentar a ustedes, ya al final, un video. Pero voy a les voy a poner en mute todos sus micrófonos. Porque si se oye un ruidito de ustedes, no se va a oír el video. Entonces, lo que voy a hacer es presentarles el video. Nomás pongan mucha atención. Está muy interesante. Y solamente son 2 minutos. Así que no es largo. Balakal kalshi hikal pilikil kal telepal tirikin mei haish haish kalakal kalakata kalakata kalakal kidi polikal hai polikin dejike hos dikin horokol banatal talakal Algunos cristianos sinceros conciben el llamado don de lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Hablar, como hemos visto, se entiende como la evidencia del poder pentecostal. Todo creyente convertido debe hacerlo. Y si no lo hace, tiene un problema. Hay quienes piensan que esto proviene del cielo. Puede ser, aunque la verdad, balbucear sílabas que no entiende ni el que las pronuncia no parece representar bien la presencia de Dios. ¿Y si sencillamente no es cierto? ¿Y si la Biblia no enseña esto? Si es un fenómeno de autosugestión aprendido e imitado por millones de cristianos, es uno de los mayores engaños de la historia. Y si no es fingido pero proviene del enemigo de Dios, es aún más grave. Es hora de contar en 2 minutos la verdad sobre el don de lenguas. ¿Estás preparado? Comencemos. En todo el Nuevo Testamento los dones se otorgan a la Iglesia para cumplir una función. Jesús ordenó predicar el Evangelio a todo el mundo, pero los discípulos solo sabían un par de idiomas. Por eso hizo falta un milagro. En Hechos 2 el verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia, es decir, to speak a real language that you didn't know before. En Hechos 10 y 19 ocurren casos similares. Era un símbolo útil para los no creyentes. Pero en los capítulos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y no hubo don de lenguas. ¿Por qué? Porque no había extranjeros y por tanto no hacía falta. Curioso, ¿verdad? La Biblia no dice que hablar en lengua es el único símbolo del Espíritu común a todo creyente. Algunos afirman que el don consiste en orar en idiomas angélicos desconocidos. Dicen que se puede practicar relajando la boca y dejándose llevar por la euforia. No hay forma de saber si es cierto o falso. ¿Pero de verdad hablan así los ángeles? En la Universidad de Pensilvania se demostró que al hablar estas lenguas no se activan las áreas cerebrales del lenguaje. El motivo es sencillo, no es ninguna forma de comunicación. Y 1 Corintios 14, ¿cómo se explica?
Ya en el capítulo 3 le reprocha a esta iglesia inmadurez espiritual, celos, contiendas y disensiones. En Corinto había tradición de ritos hablando lenguas de los dioses. Al mezclarse el don real con las creencias paganas, resultaba difícil poner orden en la iglesia desde la distancia. ¿Cómo juzgar si alguien dice orar a Dios en un idioma desconocido? Pablo sabiamente asume las creencias de los corintios debatiendo con lógica desde su punto de vista. Pero cierra el caso en el versículo 28. Si no hay intérprete, que se calle. Es una jugada maestra, porque si es un idioma real, podrá ser interpretado siempre. Pablo reduce al ámbito de lo privado una experiencia subjetiva e inverificable para proteger a la iglesia. Y dice en el versículo 13, si alguien habla en lengua, pida en oración interpretarlo. Es que si no, no está orando con su mente. Y por tanto, no sirve para nada. Todos los que balbucean supuestas lenguas en la iglesia sin que nadie traduzca, están violando este mandato bíblico. Porque un don verdadero siempre edifica la iglesia, y si no lo hace, es falso. Por cierto, Jesús nunca habló en lenguas. Algunos testimonios sinceros reconocen hablar en lengua simplemente imitando sonidos y dejándose llevar. Es bonito sentirse especial, ungido, pero este fenómeno, tal y como lo hemos descrito, no proviene de Dios y se aprecia sobre todo en sus frutos. El propósito del Espíritu Santo, según Hechos 1, es capacitar para predicar el Evangelio, no para emitir sonidos sin sentido que no aportan crecimiento, consuelo ni esperanza a nadie. No te dejes engañar y, como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada.